Dios sabe, ¿sí? Decí conmigo, Dios sabe. Los que no sabemos somos nosotros. A veces no entendemos, decimos por qué, y ese por qué, la explicación la tiene Dios. Dice que Él nos lleva por caminos que a veces no entendemos. Pero qué tremendo es poder creer que andamos con un Dios que lo sabe todo, que es perfecto. Cuando alguien se muere en el dolor, uno le dice, Dios no se equivoca. Si Dios se lo llevó, Dios sabe por qué, porque Dios es perfecto. Cuando Dios se lleva a una persona, nosotros queremos retenerlo porque lo amamos, ¿no? Y oramos para que no se vaya, pero cuando Dios decide llevárselo, no entremos en discusión con Dios, sino que aceptemos su voluntad, porque Él es perfecto. Dios no se equivoca. Y quiero compartir con ustedes, veníamos hablando de que Dios escucha nuestras palabras, pero también Dios está viendo los pensamientos y Dios está sabiendo lo que se está gestando, lo que estamos maquinando aquí en el corazón, que a Dios no le podemos ocultar nada. En un momento trajeron a un paralítico, los amigos querían que Jesús hiciera un milagro sobre el paralítico y como había tanta gente en la casa, dice que la fe de los amigos fue tan grande que abrieron el techo. Dios mío, después no sé qué pasó con el dueño, pero le abrieron el techo y bajaron el lecho. Antes los paralíticos estaban como camillas, bajaron el lecho y al paralítico delante del Señor. Y el Señor le dio una palabra al paralítico y le dijo que reciba la salvación. Pero resulta que personas religiosas que estaban allí escuchando, en su mente juzgaron a Jesús. Y estaban diciendo, ¿quién es este que perdona pecado? Porque el Señor le decía, tus pecados te son perdonados. Y ellos juzgaban y decían, ¿quién es este que perdona pecado? Y el Señor los mira y le dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Y mira al paralítico y le dice, levántate y anda, y el paralítico se levantó. Entonces, de esto muchas veces ocurrió, que el Señor sacaba a luz lo que las personas estaban pensando, o el Señor les decía, los sacaba a luz, ¿no? Sacaba a luz lo que estaba pasando con las personas. Entonces, podemos entender que Dios, dice, es omnisciente, lo sabe todo, todo. Por eso muchas veces luchamos con nuestros pensamientos. Por eso el Señor dice, renueven la mente, porque hay pensamientos que no los tenemos que dejar, porque esos pensamientos nos traen confusión, esos pensamientos son de engaño, esos pensamientos nos roban, nos llenan de tristeza, de temor, nos roban la fe. Y muchas veces los pensamientos que tenemos no los pone Dios, son influencias satánicas. Son pensamientos que el enemigo pone. El enemigo no sabe lo que vos pensás, pero sí puede hablarte, influir y poner pensamientos para que vos te enojes con alguien, para que vos te ofendas, te hace ver lo que no es, ¿sí? Te hace ver lo que no ves. Pasó con Eva, pasó en tantos episodios de la Biblia y lo hace con nosotros también. Nos pone la cabeza así, el esposo contra la esposa, entre dos hermanos, alguien que dice no porque nadie me quiere. Me acuerdo una vez una mujer me decía, me voy a ir de la iglesia porque nadie me quiere. Y era una mujer grande, yo la conocía de hacía muchos años y yo le decía, ¿quién no te quiere? No, no me quieren, pero decime quién y yo lo voy a buscar y le voy a traer delante tuyo y le voy a preguntar si te quiere. No. ¿Quién le había puesto ese pensamiento? Ese pensamiento, no te quieren, le estaba diciendo, andate de la iglesia. ¿Cuál era la intención del enemigo? Sacarla de la iglesia utilizando la mentira, no te quieren. Y muchas veces pasa eso, gente que sale de la célula, gente que se va de la iglesia, porque un pensamiento, diga conmigo, un pensamiento se alojó en la mente. Y eso pasa en nuestra familia. Por eso dice
que hay argumentos en nuestra mente que se levantan contra Dios. A veces queremos ganar un hijo, un hermano, un familiar, el mismo esposo, y de repente hay argumentos que se los puso Satanás allí en la mente, que no le deja oír la palabra de Dios. Y otras veces dice hay fortalezas, y ya ahí son pensamientos que se han arraigado tan fuerte, que lo único que ven es ese pensamiento y no le deja ver más allá. Entonces tenemos que orar. Nosotros fuimos llamados a hacer guerra espiritual. Y hay momentos donde oramos, Señor, tocame, Señor, llename, Señor, en tu amor, abrí la puerta, Señor, en tu misericordia, dame ese trabajo. Pero hay otras veces donde la oración tiene que ser más intensa, donde la oración tiene que ser una oración de fe y una oración poderosa para quebrar, para romper toda obra de maldad. Entonces, si nosotros conocemos la Escritura, tenemos herramientas para orar. Pero si no conocemos la Escritura, ¿desde dónde oramos? Una vez una chica, estábamos en la rueda de oración y una chica oraba y la líder me dice, ¿viste qué lindo que ora? Y yo la miré y le dije, sí, ora muy lindo, pero esa oración no nace de su entendimiento. ¡Ah! Me hizo. ¿Por qué? Porque si ella orara con entendimiento, no estaría con baja estima, no estaría con depresión, no estaría atada como está. ¿Qué quiero decir? Que a veces repetimos oraciones que otros hacen. Las escuchamos en la iglesia y las repetimos, escuchamos por YouTube y las repetimos, pero no entendemos lo que estamos haciendo, porque si lo entenderíamos, no seguiríamos atados. ¿Se entiende? Esa oración, si yo la creo, esa oración me está desatando. Esa oración me está liberando. Y Dios está buscando una iglesia madura. Dios está buscando una iglesia que no dependa de la oración de otros, sino una iglesia que se levante y ore a su Padre Celestial. Y dice, y el Padre que está en el cielo oirá y responderá. Cada uno de nosotros tenemos el honor de ir al trono y el Señor nos está esperando. Amén. Así que procure tener ese tiempo de oración. A veces decimos, vamos caminando y vamos orando, vamos en el colectivo y vamos orando, estamos haciendo las cosas, tanto sea en la casa o en el trabajo, y podemos estar orando, pero hay momentos donde la oración tiene que ser más intensa, entonces ya te tenés que levantar un ratito más temprano y orar. ¿Sí? Y orar. Porque esa oración que hacemos durante el día hace que sintamos la presencia de Dios, hace que estemos conectados con el cielo. Pero cuando hay situaciones difíciles en la casa, tenemos que tomarnos un tiempo preciso, 10 minutos, y orar. Y orar con precisión. Amén. Entonces quiero compartir con ustedes, mire, el otro día decíamos que Jeremías era un profeta de Dios, recibía palabra de Dios. Tenía un llamado, Dios lo llamó cuando era jovencito. Y sin embargo, cuando él tuvo que pasar sus días difíciles, se quejaba. Porque le dolía lo que estaba viviendo. Le dolía que lo desprecien, le dolía que le peguen, que lo lleven a la cárcel, que nadie quiera ser su amigo porque se había transformado en su enemigo, porque estaba declarando una palabra de Dios que nadie quería escuchar. Y entonces él le dice, Señor, te enojaste conmigo y en la prolongación de tu enojo, como que Dios no lo sacaba de esa situación, como que la situación se había prolongado en el tiempo y él estaba sufriendo, y es verdad que estaba sufriendo, porque no le daban de comer, lo tenían encerrado en pozos, en cisternas, lo maltrataba. Pero el Señor le tiene que hablar y le dice, yo te di una palabra cuando te llamé. Y te dije que iba a estar contigo, y estoy contigo. Pero también a veces el Señor permite, y el Señor solo sabe por qué, que pasemos dolores, momentos difíciles y hasta a veces injustos. ¿Cuántos saben de esto? ¿Y qué le podemos decir? ¿Qué le puede decir el barro al hacedor? Si Él todo lo sabe y Él no se equivoca, Dios es Dios perfecto. Entonces, ¿qué entendemos? Que Señor, aunque me duela,
si tú lo permites, por algo es necesario. Diga conmigo, por algo es necesario. Para algo, miren lo de la quebradura de la pierna de Grip, podía haber dicho, pero Señor, yo voy a la iglesia, te voy a servir, y ahora hace 45 días que estoy con la pata arriba y no me puedo congregar. ¿Y si el Señor lo hizo para que el esposo pudiera estar participando de la reunión a través de la casa? Diga conmigo, como el sticker ese. ¿Cuántos angelitos hay acá? Así. ¿Se entiende? A veces alguien tiene que ir al hospital. Si el Señor es poderoso para sanarlo, ¿por qué tengo que ir al hospital? Y esa pregunta siempre del por qué. Muchas veces decimos, no digas por qué, sino, ¿para qué vine al hospital? Tal vez para predicarle al que está acostado en la cama de al lado. Tal vez para predicarle a alguien que está allí. Y cuando terminé de predicarle, el Señor me levanta y me lleva. Así pasó con Felipe. Felipe estaba haciendo una campaña en Samaria que tenía multitudes y el Señor lo levanta en el espíritu, lo levantó así, lo llevó al camino. Y en el camino venía un carruaje con un eunuco que venía de África y venía leyendo los rollos. Yo no sé quién se los habrá dado, de dónde los sacó. Pero el Señor lo estaba llamando, estaba leyendo los rollos de la Biblia en Isaías y no entendía lo que leía. Y cuando se detiene y Felipe habla con él, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no me predican, si no me enseñan? Y Felipe le empieza a enseñar y el hombre entiende porque el Espíritu Santo lo estaba tocando, la obra del Espíritu. Y dice, ¿qué impide que yo me bautice? Nada, le dijo Felipe. Y ahí nomás creyó, Felipe lo bautizó y se fue. ¿Y sabe qué hizo ese hombre en su lugar donde llegó? Hizo un evangelismo. El endemoniado de Gadara, el gadadeno de Gadara. Como me dicen mis hijos cuando algo no me sale, decilo, mamá, me hacen decir 10 veces. No sé si los suyos son igual, pero no me perdonan una. Dice que cuando el Señor llegó, este hombre comía de la basura, vivía en el cementerio. Tenía tanta fuerza que no podían con él. Pero el Señor llegó, lo liberó. Y este hombre le dijo, ¿puedo seguirte? ¿Puedo irme con vos? Claro, encontró al libertador. El Señor le dijo, no, quédate aquí, predica. Y Gadara fue evangelizado por ese endemoniado gadareno. Entonces, somos de Dios. Y cuando decimos somos de Dios, ¿de dónde vinimos? Vinimos de Dios. Él te puso en el vientre de tu mamá y te puso con propósito. Entonces Él se manifiesta, dice, te manifestaste a mí hace tanto tiempo con amor eterno me has amado. Él nos espera, Él ve tu vida, te conoce, te llama por el nombre. Y Él se va manifestando, pero nosotros no entendemos. Actuamos con incredulidad, con rebeldía, nos enojamos con el que nos predica, le escapamos a la iglesia, ¿no? Hasta que un día se hace la luz y entendemos, bendito ese día. Y ese día que el Señor entró, empezó a trabajar en nuestro corazón, porque Él tiene que hacer una obra completa en nosotros. No le servimos a Dios con rebeldía. Si Dios no tiene el control de nuestra vida, no le servimos. Porque Dios nos pide algo y no le escuchamos, no le creemos, no le obedecemos. Entonces no servimos para Dios. Dios nos quiere gente dócil que le diga, sí Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces a veces Dios nos tiene que pasar por procesos para pulirnos, para trabajar con nuestra fe, para trabajar con nuestro carácter, para tratar con nuestro orgullo, con la rebeldía. Nuestro orgullo es el mayor impedimento. Nuestro orgullo es el mayor impedimento. Porque dice que todo es para la gloria de Dios. Y a veces nuestro orgullo no le está dando lugar a Dios. Vamos a leer
en Lucas capítulo 24, mire. Cuando el Señor murió, dice que a la mañana, dice el primer día de la semana para los judíos es el domingo, porque el viernes a las 6 de la tarde comienza el día de reposo, es desde el viernes 18 horas hasta el sábado 18 horas, el día en que ellos descansan. Y el reposo es absoluto, no se hace nada. Ahora usted va a ver que el sábado a las 18 horas todo empieza a funcionar. Entonces el primer día, el sábado sería el último día de la semana y el primer día de la semana es el día domingo. Me acuerdo que nosotros estábamos en el hotel el día sábado y subimos con mi prima al ascensor y el ascensor paraba en todos los pisos y yo la miro a mi prima y le digo, este ascensor está loco. ¿Vos apretaste? Sí, pero no sé, me decía. Y íbamos y veníamos y el ascensor en todos los pisos paraba. Después nos dimos cuenta. Había comenzado el día de reposo, entonces nadie puede tocar ni siquiera el botón del ascensor para llamarlo. Mire usted. Entonces el ascensor tiene un automático el día del viernes al sábado, donde en todos los pisos para que la gente suba o baje. Tremendo. Entonces, dice que el primer día de la semana las mujeres, el Señor había muerto, el domingo era el tercer día, llegan a la tumba y se encuentran con que la piedra estaba movida y un señor, ellos no se dieron cuenta quién era, pensaron que era el que cuidaba el parque ahí, le habla y le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y se asustaron porque no estaba el cuerpo del Señor. Y las palabras del ángel las asustó. Dice, tuvieron temor. Y dice que el ángel le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, esto está en el versículo 6, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. A veces nos olvidamos lo que leemos. Aún nos olvidamos lo que predicamos. A mí cuando vienen las hermanas y me cuentan su problema, yo le digo, wow, es lo que predicamos ayer, wow, es lo que predicó el pastor, wow. Y la hermana me está contando el problema y no trae a memoria la palabra que se había predicado. Y lo que me está contando es justo lo que se había predicado. Entonces estamos en la iglesia, pero ¿dónde está nuestro pensamiento? Tenemos que prestarle atención a la palabra, porque esa es la herramienta que Dios te da para tu necesidad, para vos resolver tus crisis, para infundirte fe. Dice, la palabra me infunde fe, la palabra me llena de fuerzas, ¿sí? Me convence, es vida. Y entonces dice que ellas se habían olvidado de todo. Ellas iban a buscar al muerto. Nunca estuvo en su mente que Jesús iba a resucitar cuando Jesús se lo había dicho. Al tercer día resucitaré. Y le había dicho, y los voy a esperar en Galilea. Ellas iban llorando al muerto. Iban a adorar al que había muerto. Pero no ella sola, los demás también. Quiere decir que todos estaban con la misma ceguera. Entonces dice que salen corriendo, van a donde están los discípulos, se encuentran con Pedro y con Juan, le dan las buenas noticias. Pedro y Juan salen corriendo. Dice que llegan al sepulcro y asoman la cabeza y el sepulcro, esa cueva estaba vacía, pero había lienzos. Usted sabe que a los judíos se los llenaba de perfumes, la cultura, y se los vendaba. No estaba el cuerpo, pero los lienzos con que había sido vendado estaban allí. Y dice que fue tanta la impresión, pero la impresión buena de Pedro y de Juan, que ellos entendieron que el Señor había resucitado.
Pero mientras tanto, para todos, Jesús estaba muerto. Entonces vamos al versículo 13. Y dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día, 2 de los que seguían a Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando de la muerte, de la cruz, de los azotes, de la tristeza, de lo que fue llevar a Jesús y dejarlo en el sepulcro. Hablando de lo que habían vivido, de lo que estaba pasando. Y dice que sucedió que mientras hablaban ellos de todo esto, y también dice, discutían. ¿Qué discutían? No sé. Estarían diciendo si hubiéramos sido, si no hubiéramos sido, si hubiera pasado, si no hubiera pasado, como cualquier conversación. Y dice, Jesús mismo, que recién había resucitado, se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! Diga conmigo. Recién había sido levantado de los muertos. ¿Y a dónde se va? Se va a buscar a estos 2. ¿Cómo sabía Jesús? Que iban caminando. ¿Cuántas veces Jesús caminó a tu lado y no te diste cuenta? ¿Cuántas veces tuvimos ángeles al lado y no te diste cuenta? Este es el Dios que nosotros predicamos. Un Dios omnipotente, omnipresente, está en todos lados, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe. Y dice que ellos 2 iban caminando y Jesús se acerca y camina con ellos. Y entonces dice, mas los ojos de ellos estaban velados. Tenían una ceguera, no se dieron cuenta que era Jesús. Para ellos era un caminante. Dice que sus ojos estaban vendados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús, ¿qué plática, qué conversación son estas que tienen entre vosotros? Mientras camina, los veía Jesús que ellos hablaban y dice, ¿qué conversación es la que ustedes tienen? ¿Por qué están tristes? ¡Wow! Cuando vos estás triste, el Señor te dice, ¿por qué estás triste? Cuando vos tenés temor, el Señor te dice, ¿por qué tenés temor? Cuando estás ansioso, ¿por qué tenés ansiedad? ¿Por qué te turbáis? Decía el Señor. Es una persona. Hoy no está el Señor caminando con nosotros porque ya está sentado a la diestra del Dios Padre. Está orando por vos y por mí. Pero sí está el Espíritu. Y el Espíritu es una persona. Es la persona del Padre y es la persona del Hijo que camina con nosotros y no nos damos cuenta. Que vive dentro de nosotros. Dice que aquí adentro hay un depósito. Y aquí adentro de este depósito hay una presencia gloriosa. Y es la presencia de Dios. Y no nos damos cuenta. Y entonces respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas. Y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Quién no sabía que habían matado a Jesús? Que había 3 cruces y que habían crucificado a 3 hombres, al que se decía que era el Hijo de Dios junto con 2 malhechores. ¿Quién no lo sabía? Y ellos le dicen, sos forastero, ¿no lo sabés? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? A veces nuestra cabeza está llena de cosas, decí conmigo, de cosas. Cosas que escuchaste, cosas que viste, cosas que pensás. Y venís delante del Señor y dices, tengo tantas cosas. Y el Señor te dice, ¿qué cosas? Son importantes las cosas, son verdaderas las cosas. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Ahora esto me llamó la atención. Y ellos le dijeron de Jesús el Nazareno, porque nació en Nazaret, que fue varón profeta, es verdad, Jesús era profeta, poderoso en obra y en palabra, porque era predicador delante de Dios y de todo el pueblo. Nunca dijeron el Hijo de Dios. ¡Wow!
¿Qué era Jesús para ellos? Un profeta que Dios usaba en milagros, poderoso en palabras, predicaba bien. Otra vez hace así. Y entonces dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron? Ese era el dolor de ellos, que Jesús se había muerto. Pero nosotros esperábamos, ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Qué esperaban? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Así que para ellos Jesús era un profeta, había muerto y no los había podido redimir. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, quiere decir que ellos también habían escuchado a las mujeres. Pégale al que está al lado. Vos también escuchaste. Vos también escuchaste la palabra. ¿Qué hiciste con la palabra? Decile. Unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, las que al amanecer fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Ellos escucharon el mensaje y... Decirle al que está al lado, escuchaste el mensaje y... ¡Wow! Las mujeres vinieron enloquecidas. ¿Usted se imagina a las mujeres? Fuimos al sepulcro, Jesús no estaba, había un ángel y nos dijo que Él resucitó. ¿Cómo estaban ellos? Ciegos. Entonces dice, y fueron algunos de los nuestros, Pedro y Juan, diga conmigo, Pedro y Juan, y vieron lo mismo, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Así que no le entró el mensaje de la mujer, ni tampoco le entró el mensaje de los apóstoles. Pegale al que está al lado. ¿Cómo estás vos? ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién más tenía que venir? Un misil. ¿Qué más tenía que venir para que creyera? Dice entonces, Él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Qué insensatos que son. Están en peligro. Insensato quiere decir no saben, no entienden. Están en peligro. Están en peligro. Son tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario, la pregunta, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No había dicho desde un principio Dios que iba a enviar al Hijo de Dios? ¿No había dicho que iba a enviar al Salvador? ¿No había dicho desde el principio que el fruto, la simiente de la mujer iba a venir? Bueno, el fruto vino, pero no le creyeron. ¿Sabe por qué? Y ahora se lo voy a decir. Dice, y comenzando Jesús a hablarle, le empezó a decir lo que había dicho Moisés. Porque nosotros escuchamos la prédica, pero ¿qué pasó con la prédica? Cuando llegamos a casa, ya no está más. Seguimos con el pensamiento del trabajo, de la mercadería, de lo que tengo que hacer, de esto y del otro. Y el mensaje se perdió. ¿Qué es lo que tenemos que atesorar sobre todas las cosas? La palabra. Busca primero el reino. ¿Qué es lo que me va a bendecir? ¿El problema o la palabra? La palabra viene para enseñarme y darme sabiduría a resolver mi problema. La palabra viene para darme guía, para darme luz. Y dice que comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le fue declarando las escrituras. Y lo que las escrituras le decían, le predicó Jesús. Les recordó las escrituras. Y dice que van caminando hasta que llegan a la aldea donde ellos iban. Y él hizo como que iba a seguir caminando.
Y ellos le obligaron a quedarse en sus casas. Y le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde. Y el día ya va declinando, el día va terminando. Y entró pues a quedarse con ellos. Y dice que aconteció que estaban sentados, lo invitaron a la mesa y cuando se sentaron, se sentó Jesús con ellos a la mesa. Jesús tomó el pan y lo partió. ¿Qué figura es esa? ¿Qué les recordó? La última cena. Y en ese momento sus ojos se abrieron. Cuando lo vieron a Jesús cortar el pan, lo primero que vino la imagen de la última cena. Dice, partió el pan y lo bendijo y dice, y les dio. Entonces, dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron que era Jesús y no un forastero. Mas él se desapareció de su vista porque ya estaba resucitado. Antes de morir no acontecía esto porque Jesús tenía cuerpo sujeto, igual que nosotros. El cuerpo de Jesús nació de una mujer con el cuerpo igual que vos, igual que yo, sujeto a un cuerpo. Pero cuando Jesús resucita, no resucita con este cuerpo. Cuando vos y yo seamos... Dice que si el Señor viene y nosotros no morimos, cuando el Señor venga por la iglesia, donde estemos, el Señor nos va a tomar. En la casa, en el trabajo, en la calle. El Señor viene por su iglesia primero, antes de la tribulación. Y dice que el Señor nos va a tomar donde estemos y camino al cielo. Este cuerpo se va a transformar en un cuerpo de gloria. Y aquellos que murieron con un cuerpo terrenal, pero van a resucitar con un cuerpo de gloria. Dios tiene un cuerpo de gloria glorificado para todos aquellos que han creído en Él. Jesús ya tenía un cuerpo glorificado, por eso se podía mover en la distancia, traspasa puertas, traspasa paredes, por eso pudo entrar cuando los discípulos estaban muertos de miedo. Cuando Jesús murió, se encerraron en una casa y estaban así temblando pensando que lo iban a venir a buscar a ellos. Y de repente Jesús se les aparece en esa casa. Cuando una puerta no se abrió, Él igual entró. Entonces, sus ojos se abrieron. Pero mire lo que pasó. Y se decían el uno al otro, tratando de entender y de querer como reprocharse uno con otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos predicaba la palabra? Y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, hallaron a los 11 discípulos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor. No ellos, sino los discípulos. Se habían reunido y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a algunos, entre ellos a Simón. Entonces ellos contaron, las cosas que les había acontecido en el camino. Estos dos le contaron lo que había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido cuando Él partió el pan. Y dice, mientras ellos aún reunidos hablaban de estas cosas que habían sucedido, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús llegó. Cuando estamos en la reunión, el Espíritu Santo entra en la reunión. Cuando estás en la célula y estamos cantando o estamos hablando del Señor, el Espíritu Santo entra en esa célula. Nosotros tenemos que anhelar que el Espíritu Santo esté en la reunión. Anhelar que el Espíritu Santo esté en esa célula. Anhelar cuando estamos en casa adorando o orando que el Espíritu Santo esté con nosotros. Por eso el Señor se fue. Porque Él estaba sujeto a un cuerpo. Si estaba acá no podía estar allá.
Pero cuando el Señor se va, envía el Espíritu y el Espíritu está allá y está allá y está acá y está en todo lugar. El Espíritu Santo representa al Padre y al Hijo. Es la tercera persona de la Trinidad. Es que está el Padre cuando está el Espíritu y cuando está el Espíritu está el Hijo. Y a veces se nos pasa por alto que el Señor esté en la célula, se nos pasa por alto que el Señor esté en la reunión, se nos pasa por alto que el Señor esté en mi casa. Si somos hijos y le hemos creído a la palabra, nuestro deseo y nuestra desesperación es que el Señor camine conmigo, es que el Señor esté donde yo estoy, es que yo voy a trabajar y el Señor va conmigo, es que yo salgo y el Señor va conmigo, es que yo estoy en mi casa y el Señor está conmigo. Porque ¿quién es el que nos va a enseñar? ¿Quién es el que nos va a hablar? ¿Quién es el que va a quitar la ceguera? Es el Señor. Y ellos decían, no esperábamos que muera. Ellos tenían otras expectativas. Ellos esperaban que el Hijo de Dios viniera y peleara contra Roma, porque Israel estaba cautivo, no cautivo totalmente, pero sí bajo el dominio de Roma y tenía que pagarle impuestos a Roma y era sometido, maltratado por Roma. Estaban sufriendo, como en otro tiempo estuvieron cautivos en Asiria, cautivos por Babilonia, por los persas. Israel sabe de esto. Por eso hoy están en guerra y dice, vamos a ir contra los Irán, es persas, son persas. Vamos a ir contra ellos porque no queremos ya que nos persiga. Se quieren liberar del enemigo que piensa en destruir a Israel. ¿Pero por qué sufre Israel? ¿Por qué padece Israel? Porque no ha creído. Porque nunca creyeron que era el Hijo de Dios. Entonces, ellos decían, no esperábamos que muriese. Y a veces nosotros estamos así, no esperaba que me echen del trabajo, no esperaba que pase esta enfermedad. Si el Señor es mi Padre, si Él está conmigo, ¿por qué permitió que pierda el trabajo? ¿Por qué permitió que me roben? ¿Por qué permitió? Y ahí vamos, el Señor sabe todas las cosas. No te quedes en el por qué el Señor lo permitió, sino qué vas a hacer con todo esto. Señor, me robaron, pero tú eres poderoso para devolverme. Señor, me enfermé, pero tú eres poderoso para sanarme. Y si aún no lo hiciera, si aún el Señor no me sanara, si aún el Señor no me devolviera lo que me robaron, el Señor sigue siendo mi Dios, el que sabe todas. ¿Cuál es mi relación con el Señor? Ellos caminaron 3 años con el Señor y no entendieron que el Señor tenía que morir para poder resucitar y traer salvación. Ellos caminaban con Jesús y les apasionaba ver que Jesús sanaba al paralítico, al ciego, al mudo, al leproso, que liberaba a los endemoniados, pero estaban esperando que Jesús se levantara contra Roma como el líder enviado por Dios y los liberara como nación. Pero Jesús no vino a liberarlos como nación. ¿A qué vino? A salvarnos. Entonces a veces nosotros estamos igual. Estoy esperando que las cosas me vayan bien, estoy esperando que salgan como yo pienso. Y cuando no sale como yo pienso, entonces no me congrego más. Entonces no tiene sentido leer la Biblia y la cierro. Entonces no oro más. Entonces no le conocimos. Porque el primer milagro que Dios hace es salvarnos. Porque estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Vacíos. Vacíos. ¿Cuántos estaban vacíos? Buscando llenar no sé cómo o con qué. Buscándole sentido a la vida. Llenos de tristezas, de temores, de dolores, de fracasos. Así nos encontró el Señor. Ni el rico. Una vez una hermana me dijo, yo cambiaría todo el dinero que tengo por un poco de paz. ¿Usted no cree que a los ricos le pasa eso? ¿Cuántos ricos sabemos que son alcohólicos? Un día predicando con mi marido, predicaba
en el Parque Rivadavia. Y el Parque Rivadavia debe tener 2 manzanas, por lo menos, dos. Y yo me paraba en el medio del parque con un megáfono. ¿Cuánta distancia, cuánta potencia puede tener un megáfono? Pero de repente bajó un hombre muy bien vestido de los edificios que estaban enfrente sobre Ramón Falcón, creo que es. Enojadísimo, porque le molestaba que esté predicando. Yo decía, pero si no llega el megáfono, no llega el megáfono. Mira, podía llegar hasta la vereda de la plaza, pero la calle y hasta el edificio donde él vivía. A veces Dios permite que escuchen, porque es un imposible, lo hace Dios. Pero ese hombre nos dijo, yo soy profesor de la universidad, estoy muy bien económicamente, tengo un piso ahí enfrente, pero mi mujer no sé cuántos años hace que está postrada. ¿Pueden venir a orar? Y fuimos. Nosotros decíamos, ¿por qué el enojo? ¿Por qué el enojo? Pero ese enojo lo trajo para hablar con nosotros, para llevarnos a la casa. Cuando entramos, un precioso departamento, pero oscuro, con una tristeza. Y cuando hablamos con la mujer dice, yo estaba bien, entré a la farmacia y cuando salí de la farmacia me cambió la vida. No sé qué me pasó. Desde ese día caí en depresión y no me pude levantar más. Se olvidó del matrimonio, del esposo, de los hijos. Y nosotros le presentamos al Señor el amor del Señor, la salvación del Señor. Y oramos por ella. No la vimos nunca más. Siempre decíamos que habrá sido de esa gente. Pero el Señor golpeó la puerta de su vivienda, llamando, quiero entrar, porque conocía el dolor de ese varón, la aflicción de esa mujer. Ese es el Señor. Y a veces esperamos que Dios haga esto, haga lo otro, pero el Señor no va a hacer lo que yo pienso, ni lo que yo quiero, ni lo que espero. El Señor va a hacer lo que ya determinó. Y eso tiene que trabajar en nosotros. Él va adelante y yo voy detrás. Él guía mis pasos. Le decimos, Señor, tú eres poderoso para sanarlo. Y el Señor lo puede sanar. Y si no lo sana, tú sigues siendo poderoso. ¿Se entiende? Entonces, a veces Dios puede abrir una puerta y no la abre, porque quiere tratar con nosotros, porque quiere enseñarnos algo, porque quiere llevarnos a nuevos niveles de confianza en Él. La gente viene a la iglesia a buscar milagros. ¿Sabe cuántas veces las personas vienen y me buscan, me mandó fulano, o yo me enteré, te vengo a pedir que ores por mí, por tal situación? Vienen hasta la oficina. Yo un día dije, basta, no atiendo más a la gente antes de la reunión, que se queden en la reunión y escuchen la palabra, porque ellas vienen a esperar que yo ore por ellas, pensando que solo porque yo ore, Dios va a hacer lo que ellos esperan, pero se fueron sin conocer al Señor. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Hacer el milagro y que no le conozca? ¿Y que se pierda? No. El propósito de Dios es que abran el corazón y que el Señor pueda entrar en ellos. Porque lo que el Señor me vino a dar es vida eterna. Y con esto no quiero decir que Dios no va a contestar tus oraciones. Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Dios contesta la oración. Pero sí estoy hablando de situaciones puntuales donde a veces nos entristecemos porque esperábamos que Dios haga algo y no lo hizo. Nosotros teníamos mi sobrina 5 añitos, preciosa, sana, fuerte, y de repente caminando de la mano de mi hermana, de la mamá, se tropezó y se cayó. La mamá la levantó y siguió. Es una criatura, se cae. Pero desde ese día vio que la nena se tambaleaba, no tenía equilibrio, la llevó al médico. Los médicos la revisaron y le dijeron, tiene un tumor en la base de la nuca. Está donde están todas las venas, las arterias, la que va al corazón, a la columna. No se puede tocar. Es el cáncer 1 en 1.000.000. ¿Vio cuando le dicen así? 1 en 1.000.000. No hay manera de operarla. Se va a quedar ciega.
se va a quedar paralítica, no va a hablar y no va a comer. Nosotros dijimos, tenemos un Dios poderoso. Reprendemos el diagnóstico. La llevamos al médico, pero declaramos que Dios va a hacer un milagro. La llevamos al médico, le dieron rayos, porque no se podía operar. Y orábamos y decíamos, Señor, tú eres poderoso. Hasta que un día primero no se levantó. Después no podía hablar. Y después no podía comer. Y la vimos padecer, sufrir con 5 añitos. Le decíamos, Señor, tú eres poderoso, tú eres poderoso. Todos orábamos en casa, oraba la iglesia, oraban los hermanos que nos conocían. Tú eres poderoso. Hasta el último momento le creímos al Señor. Yo había ido a verla a la tardecita, a la hora de visita, estaba en el Garrahan, era miércoles y yo tenía que venir a la iglesia, como hoy, a predicar. Entonces me volví a la iglesia, pero mi hermana me dijo, esta noche vení. Nunca me había quedado de noche. Me dijo, esta noche volvé, vení. Yo fui a la iglesia, prediqué. Cuando terminé, mi marido me llevó. Ni siquiera cené. Pero cuando yo llegué, estaba en esa habitación, estaba sola la nena. Le daban, porque estaba en la habitación mi mamá, mi cuñado, mi cuñada permanentemente. Los médicos sabían que ya no se podía hacer nada. Ni siquiera entraban a la habitación. Entraban, la acomodaban y se iban. Cuando yo llegué, si usted me pregunta por qué, casi suena a locura, le dije, prepárate porque hoy el Señor se la lleva. ¿Cómo yo le podía decir a mi hermana semejante cosa? Empezamos a orar, a adorar, a adorar, a adorar. Adorábamos, cantábamos. Llegó un momento al amanecer que vino un enfermero, entró, le tomó la temperatura, tenía 42 grados. Así el enfermero salió, se fue. Entraban, abrían la puerta y como veían que estábamos orando y adorando, o el Señor no les dejaría entrar, no sé, pero cerraban la puerta y se iban. En un momento ya había que sostenerle la boquita porque convulsionaba para que no se lastime. Entra la doctora para acomodarla porque tanto tiempo acostada, se escaldaba. Entonces yo me corro, la médica la acomoda y se va. Y cuando ella se va, yo la miro así y el rostro le había cambiado. El rostro que era de sufrimiento, de repente se volvió de luz y de paz. Y le digo a mi mamá, vino el Señor y se la llevó. ¿Cómo sabés? Mírale el rostro. En esa paz, en esa adoración, en ese silencio, el Espíritu vino y se la llevó. Lo que quedó fue el cuerpito. ¿Había dolor? Sí. Pero no podemos cambiar la voluntad de Dios. Si Él lo determinó, es de Él. Y Él viene a buscarnos cuando Él quiere, porque somos de Él. Y esto es lo que la iglesia tiene que entender. Podemos ir y orar y Dios puede hacer un milagro con una viejita de 84 años. Y Dios la levanta y le da 10 años más, hasta los 94. Como Rosita Reyes. ¿Dónde está Rosita Reyes? Pero si el Señor se lo quiere llevar a los 5, a los 10, a los 15, a los 20. ¿Usted me está entendiendo en esta noche? Entonces nosotros servimos a un Dios que es poderoso, pero servimos a un Dios que nos enseña. Somos el pueblo que caminamos de la mano del Señor. Somos el pueblo que conoce al Señor, que puede entender cómo el Señor se mueve con poder. Se tienen que caer las vendas de nuestros ojos y entender que el Señor nunca se va, nunca te deja. Aunque sientas que te estás muriendo, aunque sientas que el techo se te cayó encima, el Señor está contigo y Él tiene el control de toda situación. Él es tu Padre y yo soy su Hijo. Cuando Él me llamó, se quedó conmigo por la eternidad. No me dejará, no me abandonará. Esa es la fe que tenemos.
No porque vino una circunstancia difícil es que el Señor se fue. No, el Señor está más cerca que nunca. Si algo pasó, ahí está el Señor para hablarme. Ahí está el Señor para enseñarme. Ahí está el Señor para mostrarme. Y no vamos a dejar de orar. Y no vamos a dejar de creer hasta que Dios haga el milagro. Y si Él no lo hace, adoraremos y alabaremos su nombre. Porque a eso fuimos llamados. El Señor se quiere revelar a nuestra vida. No somos religiosos, somos gente de fe, llamados a conocer a Jesús. Y cuando pase algo y lo busques, Él te va a dar entendimiento del por qué sucedió lo que sucedió. Y vas a levantar tu mano y le vas a decir: gracias, Señor, porque tú lo sabes todo. Ponte de pie en esta noche. Vamos a adorarle al Señor. No te desanimes, no te entristezcas. Pon esa situación en las manos del Señor y créele que Él es poderoso para revertirla. Pero decirle: Señor, no quiero ser de los que un día están con fe y al otro día están derribados por la tristeza, por la duda. Porque el Señor dijo: insensatos, tardos. ¿Cómo era el versículo? Ay, es que ya me olvidé. ¿Tardos para qué? Para creer. Decile: no seas insensato. Perdóname, pero lo dijo Jesús, decile. No seas insensato, ni tardo para creer. Poné tu vida en las manos del Señor, tu casa en las manos del Señor y empezá a declarar el milagro. Y empezá a declarar el milagro. Y empezá a declarar lo que Dios va a hacer. Y si algo Dios no lo hace, sigue adorando, porque algo mejor el Señor va a traer. Algo mejor el Señor tiene preparado. Cuando el Señor quita algo es porque va a traer algo nuevo. Cuando el Señor te separa de algo es porque algo nuevo viene. Cuando te robaron, decirle: Señor, gracias porque tú me lo devuelves. Cuando perdiste algo, gracias, Señor, porque eres poderoso para darme algo nuevo. No seas tardo para creer. Dale gloria a Dios en todo tiempo. Dale alabanza a Dios en todo tiempo. Porque Dios te está llamando a ser un hombre de fe y una mujer de fe. A creerle al Señor. Porque no, la fe es creer lo que no vemos. Es fácil creer cuando lo tengo, cuando lo veo. Ay, soy prosperado porque tengo la plata. No, soy prosperado antes de tenerla. Soy bendecido antes que la bendición venga. Créele a las promesas del Señor. No te enojes con el Señor. No te desilusiones diciendo: yo esperaba. No, yo te creo, Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase. Si alguno está pasando por una aflicción, si alguno está débil en su fe, corra al altar. Deje que el Espíritu Santo lo llene. Deje que el Espíritu Santo lo inunde. Deje que el Espíritu Santo lo convenza. ¿Sabe? Nosotros orábamos por mi hermano criado en la iglesia. Y de repente fue a hacer el servicio militar. Y en el servicio militar algo le pasó. Por 3 meses no volvían. ¿Se acuerdan los varones? Entraban y por 3 meses lo tenían adentro y no los dejaban salir. Mi mamá desesperaba. Quería que la llevemos a ver si lo veía de lejos al hijito. Y de lejos eran todos iguales. Y ella venía contenta, lo vi. Sí, mamá, le decíamos. Y cuando salió y llegó, yo le dije a mi mamá: este chico está drogado. ¡Ah! Dice mi mamá: ¿qué decís? Está raro, le decía yo. Está raro, está acelerado. Claro, a mi mamá le dolió lo que yo le dije, no le gustó. Pero esto continuó. Y llegó un momento donde ya era visto que algo mi hermano tomaba. ¿Quién se lo daba? ¿Qué tomaba? Se daba la cabeza contra la pared. Se golpeaba la cabeza contra la pared. Se enojaba, insultaba. Mi mamá oraba en la habitación y él tenía su habitación en la otra punta y se levantaba y le decía: basta, no ores más por mí. Él decía: voy a salir. Y mamá empezaba a orar: Señor, que no pueda, que no pueda, que no pueda. Al rato volvía.
Un día nos contó que había ido a ver a Los Redonditos, a La Plata. Cuando llegó a Constitución compraron droga. No sabe ni qué hizo ni a dónde estuvo. Pero dice, yo caminaba por los negocios y veía ataúdes, y en ese ataúd estaba yo. El diablo lo torturó. ¿Quién influencia a las personas al pecado? A veces nosotros tenemos puertas abiertas, una falta de perdón, un enojo, un resentimiento, una amargura, un orgullo. Es una puerta abierta por donde los demonios entran, y cuando los demonios entran, el fin es la muerte. Perdés todo, perdés la familia, perdés el trabajo, perdés el dinero. Pero el fin es matarlo. Dice que él iba cruzando la calle y de repente un auto se le aparecía, no sabía de dónde, y tenía que esquivarlo. Y nosotros orábamos. Y más orábamos, peor se ponía. A mí no me podía ni ver. Él tenía un negocio, mi papá le había puesto un negocio. A ese negocio entraban a venderle droga. Tenía la heladera, nunca en su vida había tomado alcohol. Tenía la heladera llena de alcohol y tomaba la droga con el alcohol. Un día uno de los muchachos que trabajaba en el negocio le dice, ¿por qué no te venís conmigo a la iglesia, a otra iglesia? Y él le dijo sí. Entró a la iglesia. Era el momento del mover en la iglesia del pastor Fraiso, de la unción de Dios. Entró a la iglesia y el Señor lo revolcó. Se cayó. Empezó el Señor a ministrarle, se levantó libre. Al otro día llegó al negocio, tiró el alcohol, tiró las drogas, tiró todo. Fue y le dijo a mi mamá, anoche me encontré otra vez con el Señor. El Señor me liberó. Empezó a ir a la iglesia. Y mi mamá seguía orando por él. Y él venía y le decía, los que me vendían droga entraban al negocio a traerme la droga. Ahora pasan por la vereda de enfrente y ni siquiera me mira. Ese es el Dios que trae salvación a tu casa. Ese es el Dios que libera. No hay nada imposible para el Señor. Pero no te decaigas si no pasa lo que vos esperás. Créele que de alguna manera Dios lo va a hacer. Aunque pareciera que el tiempo pasa, como dijo Jeremías, tu enojo se ha prolongado. Aunque pareciera que el tiempo pasa, profetiza y dile, Señor, lo veo bajo la unción, lo veo predicando, lo veo tocando un instrumento, lo veo, Señor, trabajando con niños, trabajando con jóvenes, porque mi hijo es tuyo y tú traes salvación y vida eterna. Y ese esposo, ese hijo, ese familiar va a ser tocado y liberado por el poder de Dios. Pero si mientras tanto se resiste, si mientras tanto se enoja, si mientras tanto se pone difícil, decir conmigo, es porque poco tiempo le queda. Es porque poco tiempo le queda al esposo. Es porque poco tiempo le queda al hijo. Si esa economía se está haciendo difícil y cada vez se encierra más, es porque poco tiempo le queda. Es porque el Señor va a abrir los cielos y va a traer la prosperidad que estás esperando. Si esa enfermedad parece que se resiste y se resiste, es porque poco tiempo le queda, porque el Señor te va a sanar. Levanta tu mano y vamos a adorar. Venga al altar, venga al altar, venga a buscar a Dios, créale. Eternamente digno, impresionante. Créele, créele, créele. Pedile perdón por tu falta de fe. Pedile perdón por la dureza de tu corazón. Pedile perdón porque no le buscas como deberías buscar. Pedile perdón. Señor, te pedimos perdón, lávanos y límpianos de todo pecado y de toda maldad. Límpianos de tanto orgullo, límpianos de tanta rebeldía, límpianos. Queremos, Señor, que nos limpies, que saques lo que nos sirve, lo que estorba, que saques el impedimento, Señor, la dureza del corazón. No queremos ser insensatos, queremos que nuestros ojos se abran, queremos verte, queremos encontrarnos contigo, queremos disfrutar paternidad, queremos disfrutar tu presencia.
Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Señor, no quiero estar más vacío. Quiero que tú me llenes. Lléname, yo soy tuyo, lléname. Quiero tener esa experiencia de recibir al Espíritu Santo, de ser lleno, lleno, lleno.